sí se pierde o no se pierde la salvación. Dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La palabra heraldo significa anunciador o predicador. Él mismo dice, yo pues, todos los días, en una forma metafórica, él dice, yo golpeo mi cuerpo, haciendo alusión a que él todos los días iba a la presencia del Señor, se arrepentía permanentemente. Él mismo es el que también dice, yo todos los días muero. Él mismo dice, yo entrego mi corazón, entrego mi vida, y aquí nos está dando a entender que él cuidaba mucho esa salvación, porque él dice, no sea que yo, habiendo sido un predicador, habiendo sido un anunciador de la palabra, si yo no cuido esa salvación, puedo llegar a ser eliminado. Entonces, un consejo del apóstol Pablo. Miremos lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En el versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Colosenses capítulo 4, versículo 14. Vamos a ver ejemplos. Hay un hombre, al finalizar aparece un hombre que se llama Demas, ¿cierto? Este hombre había alcanzado al Señor. Dice, os saluda a Lucas, el médico amado, y Demas. Demas era un hombre que había sido alcanzado para el Señor a través de la vida del apóstol Pablo, pero miremos qué pasa con Demas. Y estamos hablando, ¿se pierde la salvación? ¿No se pierde? ¿No puedo jugar con ella? Estemos pendientes. Y un ejemplo es Demas. Miremoslo por favor ahora en Filipenses capítulo 1, versículo 24. ¿Qué pasó con Demas? Este es un solo ejemplo para que nosotros vayamos mirando, dando conclusiones de la importancia de guardar nuestra salvación. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Versículo, y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros. Ahí aparece que el compañero Demas se vuelve al mundo. Ya ahorita les hablo, les doy ese versículo, tengámoslo ahí pendiente. Se volvió al mundo, entonces por eso fue sacado. Ya el apóstol Pablo tiene que recomponer el equipo y habla acerca de Demas que se volvió al mundo. Y ahorita les doy ese versículo. Miremos por favor 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10. Tengamos ahí el nombre de Demas y ya les confirmo el versículo. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10. 4:9 es donde instrucciones del apóstol Pablo. Versículo 9 dice, procura venir pronto a verme, porque Demas, ese personaje, ese hombre que vimos, aquí el apóstol Pablo está diciendo qué pasó con él. Me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Aquí está un ejemplo de cómo una persona que había sido alcanzada para el Señor se vuelve al mundo. Gracias al Señor encontramos el versículo de Demas, cómo abandona al Señor. Ahora, por favor, vamos adentrándonos ya a la profundidad del tema de la salvación en Hebreos capítulo 10, versículo 2. Todo ese versículo habla
del sacrificio de Cristo por nosotros, y ahí nos vamos a estarnos un ratico estudiando acerca de una historia maravillosa de cómo el Señor se entregó como ese cordero sin mancha para podernos limpiar. Este libro de Hebreos se los aconsejo que lo estudiemos, amados. Es muy hermoso. Este capítulo 10 es preciosísimo para que nosotros lo profundicemos. Versículo 10, capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Versículo 2 de Hebreos capítulo 10. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Amados, para los que de pronto no han estudiado un poco el Antiguo Testamento, lo que el apóstol Pablo está escribiendo acá, algunos dicen que no fue el apóstol Pablo, pero por su forma de escribir, por su profundidad, se le da también que él escribió el libro de los Hebreos. Dice: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. El apóstol Pablo a lo que está haciendo referencia acá es precisamente a la fiesta que se está celebrando. Ya llevan 3 días en Israel. Pastor Rommel va a estarnos compartiendo eso más adelantico, y hay una persona que también tiene en su corazón que se hablen de las fiestas del Señor o de las fiestas bíblicas, y una de esas fiestas es de la que hablaba Omitar en Éxodo capítulo 12, que se llama Pesach o Pascua. Pesach significa pasar de largo, y esto era lo que hacían los sacerdotes una vez cada año. Mataban un cordero sin mancha de 1 año, sin defecto, y ellos entraban al lugar santísimo y ofrecían esa sangre de ese becerro. Si el sacerdote no era apto, él lo amarraban a la cintura con unas campanillas en los tobillos, y la forma de saber que él estaba vivo era porque las campanillas se escuchaban. Si esa sangre tanto la sangre no era acepta, porque de pronto el cordero no era apto por cualquier cosa, tenía cualquier defecto, por pequeño que fuera, esa sangre no era aceptada. Y si el sacerdote entraba con algún pecado o algo en su vida, también era desechado y moría allá dentro del lugar santísimo, y era alado, lo sacaban con esa cuerda que tenía amarrada, muerto. Entonces, lo que nos habla Hebreos capítulo 10 es de todo lo que acontecía en la fiesta de Pesach, pero cuando el sacerdote salía, ya era un gran regocijo para las personas, porque él empezaba a regar la sangre. Y cada gota que caía en las personas los limpiaba, no te cubría el pecado de ellos, los cubría por 1 año. Eso significa que al siguiente año tendrá que hacer lo mismo. Y ustedes en el libro de Hebreos van a encontrar cómo desglosa el apóstol Pablo cada detalle de lo que fue esa fiesta y de lo que sucedía en la persona después de que ese sacerdote salía de ese lugar. Pero sigamos avanzando, pastor, por favor. Versículo 3 de Hebreos 10 dice: pero en estos sacrificios, miremoslo, vayamos adentrándonos. Dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Versículo 4: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede
no puede quitar los pecados. Versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Muy bien, entonces el Señor ya no le agradaban esos sacrificios, cada año era exactamente lo mismo, el pueblo se desenfrenaba, se arrodillaban, postraban, lloraban sus pecados, confesaban sus pecados, pero como sabían que una vez al año eso se hacía, entonces se volvía a incurrir en las mismas faltas, a incurrir en los mismos pecados, y otra vez el pueblo al siguiente año nuevamente listo para que entrara el sacerdote, y si el sacerdote no era acepto y salía muerto, tenía que esperar hasta el siguiente año para que su pecado fuera cubierto. Entonces por eso Jesucristo dice que se ofreció una vez y para siempre, el Cordero limpio, santo y sin mancha, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Vamos a pasar en ese mismo capítulo 10, pero ahora nos vamos a pasar al versículo 26, pastor, por favor. Hechos capítulo 10, versículo 26. Y aquí vamos a encontrar algo tremendo de lo que la palabra nos enseña. Hebreos 10, 26. Y vamos a leerlo muy detenidamente hasta el versículo 31. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Noten el versículo 28 y todo eso ustedes lo van a encontrar, por eso es que es tan importante que entendamos, amados, que el Antiguo Testamento o la Tanaj, que va desde el Génesis hasta Malaquías, se llama Tanaj, y el mal llamado Nuevo Testamento es la Brit Hadashah, que es el nuevo pacto, son uno solo. Por eso, tanto el apóstol Pablo, siendo judío, trae muchísimos testimonios de lo que es la Tanaj, de lo que es el Antiguo Testamento, y el Señor Jesucristo también trae muchísimos apartes de todo lo que es el Antiguo Testamento, y los mencionan en la Brit Hadashah, los mencionan permanentemente, porque el uno sin el otro, o el uno y el otro se complementan, digámoslo de esa manera, son armónicos. Por eso él habla de ese testimonio de 2 o de 3 testigos frente a una persona y se encontraba que era falso, se encontraba que violó la ley, inmediatamente era apedreado, dice moría irremisiblemente. Pero acá el versículo 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare? Nuevamente está
está toda la palabra que el Señor le ha venido dando al pastor Rommel acerca del hollar. Hollar es pisotear. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que oye, el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Que Dios nos ayude, amados, porque todos estamos en la misma lucha de mantenernos, de sostenernos. Sigamos por favor el versículo 30. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31 dice, es horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, estos son versículos bien confrontantes estos son solamente algunos versículos porque hay muchísimos más que el mismo Señor Jesucristo nos habla cuando Él estaba en los 4 evangelios, como el pastor nos ha enseñado con esa diligencia de la palabra, que Él nos habla de que por sus frutos los conoceréis. Pero acá a través de la vida del apóstol Pablo nos da estas enseñanzas profundas acerca de la necesidad que nosotros debemos tener de cuidar esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Ustedes van a encontrar que el Señor Jesucristo decía también en los evangelios, ahí les dejo como tarea cuando decía, ay de vosotros, a alguno que habiendo puesto sus manos en el arado mire hasta atrás no es digno de mí. Habla también fuerte diciendo, no seáis como el perro que vuelve a su vómito, como la puerca después de haber sido lavada que vuelve a revolcarse. Entonces, amados, estos son algunos apartes de lo que el Señor quería hablarnos. Ahí vamos sacando nuestras conclusiones. Yo quiero también, para ir concluyendo este tema de si la salvación se pierde, cada uno saca sus propias conclusiones. Yo quiero que miremos por favor Ezequiel capítulo 33, versículo 18 al 20. Hay muchos más, hay muchísimos más versículos. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Entonces, amados, es importantísimo que nosotros podamos ir sacando nuestras propias conclusiones de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. Yo les reitero, yo prefiero ser más conservador en el tema de decirle a las personas, es mejor que si Dios nos llamare a su presencia, nos encuentre preparados. Yo no quiero tener sorpresas, que el Señor nos ayude, esto lo entendemos claramente, que esto no es con fuerza humana, que esto es con la ayuda del Espíritu de Dios. Amados, pero nadie más que nosotros podemos tomar decisiones correctas. Por eso el Señor Jesucristo hablaba, el que hurtaba no hurte más, el que mentía no mienta más, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y esta noche, al igual que ustedes, amados, yo igual que ustedes necesito la ayuda del Señor, porque permanentemente estamos siendo tentados, permanentemente estamos siendo bombardeados, permanentemente. Pero por esto es que el Señor Jesucristo nos dijo claramente, yo me voy pero no os dejo huérfanos, os enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, para que Él nos convenza de pecado, de justicia, de juicio. Él nos ayude, nos guíe a toda verdad. Amados, no estamos solos en esta batalla que tenemos que librar permanentemente por el tentador, por nosotros mismos, las voces que permanentemente se nos levantan. No estamos solos. Pero, amados, entendamos algo, no juguemos con nuestra salvación. No perdamos nuestra salvación. Y para concluir ya el tema, hay tres
tres versículos más que yo quiero que los miremos. Está en Lucas capítulo 15, los tres, que uno es el hijo pródigo, la moneda perdida o el dracma que se pierde, y la oveja perdida. En Lucas capítulo 15 el Señor nos habla de una oveja que se pierde, de una moneda que se pierde y del hijo que se pierde. Todos estaban en casa, amados, todos se perdieron en la propia casa, en el propio lugar donde estaban cuidados, donde estaban cubiertos. Ustedes lo van a leer. La moneda perdida está en Lucas capítulo 15, versículo 8 al 10. El hijo pródigo también lo encuentra en el capítulo 15 y la oveja la encuentra ahí. Se perdieron ahí mismo, en la propia casa. Y es increíble ver, amados, que la mayoría de personas se pierden después de haber conocido al Señor. Se alejan del Señor, nos alejamos del Señor. Sin tener motivos, nos perdemos, nos abandonamos de la mano del Señor porque me miraron feo, porque me saludaron, porque no me saludaron, porque me pareció que la enseñanza no era, no me gustó. Entonces, en vez de acudir al Señor, nos herimos, nos vamos, nos alejamos. El hijo pródigo estaba bien en la casa del padre y simplemente dijo, me voy. Ya mi padre, me cansé de vivir bien, me cansé de vivir en bendición, me cansé, quiero ir a probar cosas. Y se apartó, amado, malgastó su riqueza, se fue. El Señor les enseña acerca de la oveja perdida. Tenían 100 ovejas, una de ellas se fue, se perdió, pero el buen pastor va y la trae y hay gran fiesta. Y lo mismo con el dracma, se perdió en la propia casa, tenía 10 monedas, se le cayó una, pero empieza a barrer y a buscar hasta que la encuentra. Es increíble ver que a veces más se pierden personas que están dentro de congregaciones por un mal testimonio de un pastor, de un hermano. Hacemos cosas incorrectas a veces que hieren a los hermanos, que los hacen alejar, por eso no podemos ser piedra de tropiezo. Amados, Dios nos ayude a comprender esta palabra. Hay muchísimos más versículos, pero creo que con esto son suficientes para que saquemos nuestras propias conclusiones. Les reitero, prefiero ser más conservador y decir, Señor, yo no me expongo, yo no quiero exponerme a perderme. Señor, necesito la presencia tuya para que tú me ayudes a caminar de acuerdo a tu palabra. Lo que el pastor Ariel comparta es realmente un llamado, aparte de lo que vamos a hacer hoy, hablar de los juicios, pero por favor concéntrense muchísimo, que ahorita les va a servir hacer el inverso de lo que hizo Ariel. O sea, voy a volverme por todos los pasajes que Ariel tocó y por favor en cada pasaje, lo que les voy hablando, vamos a mirar el completo consejo de la palabra de Dios, como dijo el pastor Ariel. La palabra de Dios es una palabra que tiene armonía y hay verdades en ella que cuando este es un ejercicio maravilloso que Dios está permitiendo. Este es un ejercicio que le pone a uno en su corazón a latir fuertemente. Entonces, no puedo perder la salvación. Entonces, ahorita están preguntándose, ¿será que soy salvo o será que no soy salvo? ¿Qué pasa? Entonces, me voy a quedar aquí a la tribulación y a todos los juicios de Dios y me van a llover 200 millones de demonios con pinta de alacrán y me van a hechuzar y voy a buscar la muerte en Apocalipsis cuando dice que buscarán la muerte por 5 meses y la muerte huirá de ellos. Entonces, quiero que por favor en el nombre de Cristo Jesús ustedes dispongan ahorita el corazón, coloquen el lapicito bien afinado y vamos a empezar a volvernos. Empecemos en el que está ahorita Lucas 15:15. 15:5. Está ahí en la pantalla. Entonces el pastor Ariel cuenta las 3 cosas que se perdieron en la casa, pero les voy a mostrar la gracia de Dios acerca de los que se pierden. ¿Qué dice ahí? Y cuando lo encuentra, lo pone sobre sus hombros y está ¿qué? Gozosos. El Señor fue al que fue a buscar todo lo que se perdió y esa es la tarea de Jesucristo en nuestras vidas. Ojo con eso.
O sea, la salvación, esto es un tema importantísimo, la salvación depende única y soberanamente ¿de quién? De Cristo, no depende de nadie más. O sea, la salvación es un acto redentor en la cruz del Calvario. Nosotros somos salvos, ¿sí?, por Jesús. Y ojo con eso, cada una de las tres cosas que se perdió en la casa, como lo dijo el pastor Ariel, fue por la menospreciación o hollar la palabra de Dios, pero quien tiene poder de rescatar la vida de uno es ¿quién? Cristo. Y ustedes van a encontrar que siempre Él llega a esto. Él tiene esta palabra, gozoso. Él encuentra a su hijo que se pierde y su padre está gozoso. Él encuentra la moneda que se pierde, la dan, y está gozoso. Él encuentra la oveja que se pierde y está gozoso. Entonces, lo primero que quiero que les quede es algo que a mí me enseñaron hace muchos años: usted no pierde lo que no tiene. Entonces, ojo, la salvación es una cuestión que depende solamente de Dios. Si usted realmente lo acepta y su vida da frutos, por eso el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Usted da eso. Entonces, dicho eso, vamos a devolvernos. Ezequiel 33. Entonces, el pastor Ariel tocó Ezequiel 33, ¿cierto? Entonces, estábamos en el 18. Entonces, cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y él fue enfático en decir esto, y esto es cierto. Este es el antiguo pacto, donde la justicia era atribuida por los hechos de los hombres. ¿Qué separación hay? La justicia de nosotros la recibimos ahorita. Antes empezamos a los lectores. Entonces, segunda, que ya le hemos visto, segunda, ¿de quién es la justicia ahorita? Nuestra justicia está dada por quién. Segunda de Corintios, capítulo 5:20. Entonces, búsquenla ahí, o espérese, yo hago una cosa acá para no... 30:18. La voy a colocar en otra y se las voy a... Ah, no, mentira, acá me muevo. Entonces, en la segunda carta a los Corintios, ¿sí? Capítulo 5, esta ya la vimos, pero yo sé que como no la notaron, no se acuerdan. Entonces, algo que ustedes tienen que poner en el corazón es algo que le pueden decir a Dios, ¿eh? Que ustedes, ¿qué le pueden decir a Dios? Dice, así que somos, ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo que se reconcilien con Dios. O sea, siempre hay un camino gozoso en el camino del retorno a Él. Y el 21, ¿qué dice? Al que no conoció pecado, o sea, al justo verdaderamente, que es Dios, Jesús, por nosotros se hizo, ¿qué? Pecado. Él se hizo pecado por nosotros, para una razón, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en Él. Nosotros llegamos a ser justos por lo que Él hizo. Entiendan bien eso. Entonces, cuando dice que cuando el justo se apartare de su camino, o sea, el camino de justicia, si ustedes lo ven, si ustedes se apartan del camino de lo que es la justicia de Dios en ustedes, no confundan una cosa, no confundan la lucha que tiene Pablo en Romanos, ¿sí? Donde él expresa que él encuentra dos leyes en el ser humano. En el Antiguo Testamento estaba basado todo por sus acciones y las cosas, y lo que dijo el pastor al principio, el pastor Ariel. Dice, yo espero al otro año para que la vaina se quede. Mientras tanto, comamos y bebamos, porque mañana aquí moriremos. Hagamos desastres que después viene allá, hacen un sacrificio y se pegan. Él dice, horrendamente separarse del camino de la justicia, pero la justicia de nosotros es ¿quién? Es Cristo. Cristo es la justicia de nosotros ante Dios. Cuando Dios ve este mundo, que es un desastre actualmente, que está lleno de pecado y de cosas, peor que en Sodoma y Gomorra, ya transgredimos esas líneas, el Señor mira a través de unos lentes que es la sangre de Cristo. Él dice, aún no hace su juicio. ¿Por qué? Por cuanto hay justos. ¿Y cuáles son los justos? No por nuestras acciones, sino por lo que hizo ¿quién? Dios en la cruz. Fuimos hechos justicia por Él. Romanos 8:3, que es la lucha del apóstol Pablo, ¿no? Entonces van a Romanos capítulo 8, en el versículo 3. Entonces en Romanos 8:3
Dice, porque lo que era imposible para la ley, o sea, para la justicia, para las acciones, para los ritos, por cuanto era débil, ¿por qué razón? ¿Por qué era débil la ley? Por la carne. ¿eh? El pecado se volvió más pecado cuando nos dijeron que era pecado. A usted tiene un grupo de 20 niños en la escuela, están todos juiciosos haciendo la tarea. Usted entra como profesor, pone encima de su escritorio un delicioso pastel y nadie pasa nada. Hasta que el profesor dice, nadie puede tocar este pastel. Adivine qué pasa. En ese momento cuando él dice, nadie puede tocar ese pastel. Ahí mismo todos empiezan a mirar el pastel que nadie había mirado con deseos de tomar. Entonces lo que dice ahí, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, a causa del pecado, ¿qué hizo? Condenó el pecado en la carne. Para, ¿qué dice aquí? Para que la justicia de la ley se cumpliese. ¿En dónde? En nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí el pastor Ariel habló algo acerca de alguien que se había quedado por amar al mundo, que era Demas. Y el versículo que faltaba era Filemón 1.24, no era Filipenses, era Filemón 1.24, donde lo nombra. Eran 4 personas que estaban ahí. Él por amor al mundo y a la carne se devolvió, pero el Señor, Él dice que cuando Él entregó al Señor Jesús, por eso es supremamente importante que Cristo fue a la cruz y fue el real, o sea, Él no fue un espíritu, ni vino siendo Dios. Él dice que Él se despojó de su deidad, se hizo hombre, se hizo obediente, ojo con esa palabra, obediente, y dice que obediente hasta la muerte de cruz, ¿sí? Y Él renunció a todo lo que era para entregarse y ser justicia en nosotros. Por eso Él dice que cuando usted vive conforme a la carne, usted va a recoger de la carne. Gálatas 3:13 dice, ¿Cristo qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Dice, Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley. ¿Qué significa eso? Que Él sabía que nosotros nunca íbamos a poder cumplir la ley. Y que si Él no hubiera venido, estaríamos todavía condenados, porque nadie es justo a los ojos de Dios. Porque no podemos. El Señor dice 2 revelaciones profundas que les va a ayudar a ustedes muchísimo. La carne no puede y la carne no quiere. Son las 2 cosas. La carne primero no puede hacerlo. Y segundo, la carne no quiere hacerlo. Por eso batalla en nosotros. Decía el apóstol Pablo, el querer hacer el bien está en mí, pero siempre termino haciendo lo que no quiero. Ustedes enfrentan eso diariamente en las relaciones con su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo. Ustedes quieren responder bien, ¿y qué hacen? Responden mal. Sabiendo que el camino de responder bien y de amar es mucho más sencillo que el de agarrarse usted a responder mal y a tratar mal a las personas. Pero lo hacemos. Entonces dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, ¿qué? Maldición, porque está escrito, maldito es todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición, ojo con esto, la bendición, alcanzase a todos los gentiles, a fin de que por la fe, que acuérdense en que fe es creer, recibimos algo que nos va a hacer aceptos para podernos ir en el rapto. Recibiésemos ¿qué? La promesa del Espíritu. Ya lo hemos visto, Efesios 1:13, Efesios 4:30. Él nos selló con su Santo Espíritu, que es la promesa de la redención de la posesión adquirida. Con eso ustedes tienen la garantía de la que la salvación dependió de la cruz. La salvación no depende. Cuando las personas entran en un proceso de cómo yo voy a perder la salvación, usted no la tiene. ¿Por qué? Porque usted dice que eso depende de usted y no depende del que se lo dio. Cuando usted la recibe, usted produce frutos. Recuerden eso, usted dice, apartados de mí nada podéis hacer. Parte de la salvación es saber que Dios mora en ustedes y que ustedes empiezan a tener un conflicto. Lo mismo que Pablo dice, hay cosas que yo sé que no debo hacer, pero las hago, pero usted ya sabe que son malas. Si usted sigue desperdiciando su vida en pecado y nada le causa remordimiento y usted cree que todo está bien, porque es la gracia, la hipergracia y me salvan por gracia y yo no cambio, hay algo mal en usted. Hay algo que no es correcto en usted. Ahorita el pastor tocó un tema y se lo mostré a mi esposa de cómo el Espíritu Santo trabaja en unidad. Ya se los voy a contar. ¿Hasta ahí me siguen?
¿sí? Ahora, último, Filipenses, de ese para el 33. Ahí estamos, todos esos versículos son para Ezequiel 33, 18 y 19, ¿sí? Para poder responder cuál es la herencia que tienen los santos en Cristo Jesús, que han recibido la promesa de salvación y de señorío. Salvación y señorío son dos cosas que van pegadas. No es salvo y Dios no es mi Señor. O Dios es mi Señor, pero yo no soy salvo. O sea, las dos cosas son una moneda con dos caras. 3.9, Filipenses 3.9. Filipenses 3.9 dice, ser hallados ¿en dónde? En Él. ¿Quién es Él? Cristo Jesús. No teniendo ¿qué? Mi propia justicia, que es por la ley, sino por lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Eso es lo que justifica a alguien. Ezequiel 33, 18, 19 es un parágrafo muy complejo. ¿Por qué? Porque era cuando se vivía en la ley. Cristo no había venido y era el reflejo de los sacrificios. Él viene y tenemos esto que tocamos ahorita en hebreo. Él por nosotros murió. ¿Con qué cara le van a decir ustedes que yo no sabía que usted había muerto por mis pecados? Yo no creía que eso era cierto. Es horrenda cosa menospreciar la sangre preciosa de Cristo Jesús por el pecado. Y entiendan una cosa, que ya lo vamos a devolver. ¿Hasta ahí me siguieron? Entonces somos hallados en Él, no por nuestra justicia, entiendan eso, no es por lo buenos que somos, es porque Él es un Dios bueno. Es porque es un Dios santo, porque es un Dios compasivo, es un Dios misericordioso. Y Él sabe, como lo dijo el pastor Ariel, que somos a veces como ovejas, que nos perdemos, lentos y torpes, como mi mamá un día lo dijo. Si ustedes estudian la característica de una oveja, es medio ciega, tiene buen oído, tiene muy mal sentido de la orientación. Y como decía el pastor Adrián Roger, usted la bota al perro, al gato y los animales vuelven a su casa, la oveja la pone y se sale. Entonces, como ovejas nos perdemos, pero Él nos rescata y nos monta en sus hombros. Él camina, el caminar es de Él, no es de nosotros para recordarlo a Él. La moneda que se pierde tiene que ver con el valor, ¿sí? Tiene que ver con algo que casi la gente no le gusta hablar, con el diezmo, que se pierde una moneda de 10. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver el diezmo? El diezmo no es lo material que significa el valor del dinero, significa lo que usted le entrega en la vida a Dios, que es su propia vida. Que no es solo un pedacito del 10%, debería ser todo. Y lo último, el valor de un hijo. Ustedes ven la parábola del padre compasivo y él pierde a los dos hijos, porque la herencia no se la dan al que la desperdicia, la herencia se la dan a ambos, ¿sí? El uno se quedó viviendo en la casa de él con la herencia, ¿sí? Y después no se acordó de su padre y le dijo, ni siquiera un cabrito para mí hiciste. Y en cambio al otro que desperdició su vida con rameras y cosas y desperdicios, vienes y les haces un sacrificio. Eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Nosotros desperdiciamos nuestra vida de una manera terrible. Sin embargo, Él nos cogió, nos acogió, nos puso anillo, nos restituyó, nos cubrió y nos puso sandalias para que aprendiéramos a caminar. No nos dejó desamparados, no nos dejó sueltos. Él cambió nuestra vida. Él entró en nuestra vida para que nuestra vida tuviera propósito. Entonces no es por nuestra propia justicia, entiendan eso, ¿sí? Sino es por la fe en Cristo. ¿Y qué es lo que creemos de la fe en Cristo? Lo recibimos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Lo confesamos con nuestra boca y lo creemos en nuestro corazón. Y sabemos que Él tiene poder para cambiar esos pies que un día dejaron de caminar, para quitarnos eso que nos ensució. Él nos lava, nos limpia y nos reviste otra vez. Nos da autoridad. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por cosas duras en donde le hemos dado la espalda a Dios? Y gracias porque Él nunca nos dejó. Porque por nosotros fuera hubiéramos caminado y corrido lejos. Pero Él corrió más rápido que nosotros y no dejó que nos fuéramos. Y la justicia es por Él, no por nosotros, ¿sí? La justicia que es de Dios y la justicia que Dios acepta es a Cristo. Él no acepta otra justicia. Él no acepta cuántas cicatrices tienes vosotros en las rodillas porque has subido a Monserrate 30 veces, o no sé cuántos látigos se dio en la espalda y se la desgarró tratando de luchar contra las pasiones. Esas no son justicias porque esos son trapos de inmundicia para Él, como lo dice el profeta Jeremías.
Todas las justicias que nosotros llevamos ante Él diciéndole lo buenos que somos, para Él no le importan. Él, la justicia es en Cristo Jesús, por la cruz de Cristo, por lo que Cristo hizo en nosotros. Hay decisión de mantenerse y de cuidar lo que Él da. Ya vamos a llegar allá y sí se las voy a mostrar. ¿Hasta ahí me han seguido? Ahora devolvámonos al anterior, Hebreos. Entonces el profeta, cuando veíamos, Ariel nos compartía en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, vamos a empezar de atrás hacia adelante, en el 30, la palabra juicio, que es algo de lo que vamos a ver hoy. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor. Otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Ahorita no voy a entrar en los juicios que hay, pero Dios sí va a juzgar a las personas. Ya les muestro, venga, se los muestro de una vez. Los juicios, ¿cuál es el juicio del creyente? Al creyente, ¿por qué se le va a juzgar? Entonces, si ustedes se van a 2 Corintios 5:3 otra vez, segunda carta a los Corintios, en eso no voy a profundizar porque me interesa más lo que compartió el pastor Ariel, hacer muchas cosas acerca de lo que Dios pone ahí. 2 Corintios 5:3 dice, pues así seremos hallados y no vestidos. Entonces, venga, vamos a leer desde el principio. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos una promesa. ¿Cuál es la promesa? Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, ¿en dónde? En los cielos. Eso es igual que Juan 14, capítulo 14, versículo 3. El Señor dice, yo hago moradas para los que amo, por el sacrificio, por los que he muerto, por los que aceptaron el perdón de los pecados. Dice, por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella que nuestra habitación celestial. Entonces significa que Dios, igual que en la promesa del hijo pródigo, cuando usted llega arrepentido, porque este muchacho se arrepiente y dice, Padre, yo he pecado contra Dios, contra el cielo y contra mi Padre. Entonces él acepta el pecado de él. ¿Hasta dónde trascendió? Trascendió hasta donde un Dios que es poderoso en los cielos y trascendió en su tierra a su Padre terrenal. Dijo, yo he pecado, y admitió su pecado. Acuérdese que el que es ciego a sus pecados siempre fracasa. El Señor le trae a uno el regalo de Cristo diciéndole, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y sin embargo, Dios nos amó y nos entregó a Cristo. Él mismo se hizo carne, para que en la carne que había sido el pecado, siendo sacrificada, Él nos diera justicia. En el 3 dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Sí? Nuestra vestimenta es el Señor Jesucristo. Dice, porque así mismo, los que estamos en este tabernáculo, o sea, en la vida, en la tierra, en este cuerpo, gemimos con angustia, ¿sí? Porque no quisiéramos ser desnudados, le tenemos temor a la muerte. Es algo intrigante. Nosotros pecamos y no queremos que los pecados nos alcancen. Nosotros desperdiciamos nuestra vida y nuestro tiempo y queremos que cuando se nos lo quitan, cuando estamos agonizando en una cama, no existe un ateo, porque todos cuando ven que la vida se les está yendo, empiezan a clamar a ese ser que han olvidado toda la vida. ¿Sí? Que la justicia no es por eso. Dice, no quisiéramos ser desnudados, sino que revestidos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo ahí? Él está diciendo lo que en 1 Corintios 15, en el 50-53, el Señor dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Esto corruptible se va a vestir de incorrupción, para que la mortal sea absorbido por la vida que es en Cristo. Mas el que nos hizo para esto mismo es ¿quién? ¿Quién fue el que nos hizo para este cambio? Dios. ¿Quién nos ha dado qué? Las arras del Espíritu. Otra vez vuelve y Él rectifica. Si usted tiene la salvación, usted tiene el testimonio del Espíritu Santo que usted salva. Él le da esas arras a usted, el Espíritu Santo. Él le dice lo que dijo Jesús a Nicodemo. Nicodemo, es necesario que usted nazca de nuevo. El regalo de la salvación trae algo, trae el sello de la misma. Y ese sello no se puede quitar porque es puesto por Dios. Y después de que Él lo pone, Él nada. Si ustedes leen Juan capítulo 10, en el versículo creo que 28,
El Señor dice que nadie los arrebatará de mis manos. La mano del Padre y la mano de Él son las que nos tiene. Es una promesa en la cual Él dice, yo no dejo. Recuerden la vida de David. David fue un hombre justo que se desvió. Él en medio de sus problemas y sus pecados, él mira a una mujer, la desea y se va a través de ella. ¿Sí? Mata a su esposo. ¿Sí? Y hace todas unas cosas y estaba ciego del pecado hasta que el profeta viene y le dice, a David le dice, David, has pecado. Y él dice, ¿cómo así? Y la reflexión de David es interesante debido a que en la historia David se le acerca al profeta y le dice, hay un hombre rico que tiene muchas ovejas y hay un hombre pobre que solo tiene una. Y este hombre rico, teniendo muchas ovejas, va y coge la oveja del hombre pobre y la mata para hacer un sacrificio y un festín. Y cuando David escucha esas palabras, dice, muéstrame quién es ese miserable, muéstrame quién es ese hombre rico que hizo eso. Y el profeta se voltea y lo mira y le dice, David, ese eres tú. Porque tú teniendo mucho, le quitaste a Urías, la única mujer, y aparte lo mataste. Cuando David entiende su pecado, dice que él se constriñe y se aparte, como decía en Ezequiel 33. Si el injusto se apartare de sus pecados, él vivirá. Y él acepta y va donde Dios a su consuelo. Él no va a decirle a un profeta que lo perdone o a un sacerdote. Una cosa, él va ante Dios y le dice, Señor, perdona. Igual que el hijo pródigo, perdóname porque he tomado un camino diferente. Y Dios lo reconstituye igual que el Padre. Hay cosas que sí, que David cargó, su pecado hizo que en la vida de su familia, ¿sí?, no se apartara la espada. Después miramos eso. Después sigue diciendo en el 5:6, dice, así que vimos que confiados para siempre, que entre tanto estemos presentes en el cuerpo, estaremos ausentes del Señor. ¿En qué vivimos nosotros confiados? ¿Por qué vivimos confiados? Por la promesa de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué confiamos en eso? Porque hemos creído. La palabra fe significa creer. Porque por fe andamos y no por vista. Nosotros no andamos por lo que vemos, sino andamos por la promesa que Él hizo. Pero confiamos más y quisiéramos estar, ¿qué? Ausentes en el cuerpo, que significa muertes, pero ¿dónde? Presentes en el Señor. ¿Qué significa esto? Que el Señor, en la promesa que nos hace, Él dice, ustedes no van a salir de mis manos, ustedes siguen siendo protegidos. La justicia no es por ustedes, la justicia fue por lo que hizo justo Jesús a nosotros como creyentes. Voy a saltar los juicios y voy a verles otra cosa. Se llama la blasfemia del Espíritu Santo. Cuando leíamos ahorita en Hebreos 10, en el juicio, y Hebreos 10, 29, entonces aquí decía el 27, si no nos renda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor será el castigo si pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Él aquí hace una combinación entre la ley y separar al Hijo de Dios. Ya sabemos que la justicia es dada por Cristo, por su gracia y por su amor, donde uno debe permanecer en lo que Él nos da, no salirse. En el momento en que usted le dice a Dios, yo puedo cumplir la ley, usted se hace transgresor de ella misma porque es una mentira, no la puede cumplir. Usted en Cristo está protegido y por lo tanto Él tiene la capacidad de renovarles en el Espíritu Santo, porque son las arras de su salvación, son las cosas. Ahora, aquí empieza a ver algo. La blasfemia del Espíritu Santo, que está en Mateo 12, se llama el pecado imperdonable. Entonces, se los voy a explicar rápidamente. Mateo 12, en el versículo 22. Mateo 12, léanlo bien correcto, porque hay muchas cosas que el Señor les dice. Mire, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego, mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. ¿Qué significa ser ciego y ser mudo? Son las dos cosas que la humanidad no tiene. La humanidad es ciega de su pecado y es muda para expresar el decir lo siento. El hijo pródigo, ¿qué tenía? El hijo pródigo creía que él no había pecado con el padre, que vivir la vida desordenada era lo mejor, hasta que se agotó, se le acabó la plata, hubo hambre en la tierra y él se va.
Pues cuando Dios sana a usted de la ceguera y nace de la mudez, sus ojos son abiertos y ve la gracia de Dios y su boca es abierta para decir, Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Romanos 10:9 habla de eso. Esta es la palabra que es predicada. Que si con tu boca confesares que Él es el Señor y fue levantado de los muertos y con tu corazón creyeres, serás salvo. ¿Sí? Porque por la boca se confiesa para justicia y con el corazón se cree para salvación. El primer milagro que Él hace fue abrirle no solo a este hombre que es un tipo de humanidad de ciego y mudo, sino que representaba lo que ellos tenían. Un minutico. Entonces, Mateo 12:23 dice, y toda la gente que estaba atónita decía, ¿será este aquel el hijo de David? Representando, la gente se estaba preguntando en su corazón, ¿será él el que es el Mesías? ¿Será él el que va a salvar a Israel? ¿Será él por el cual vamos a ser libres? ¿Vamos a tener esto? Más los fariseos, o sea, los que saben la palabra de Dios, los que se sientan en la cátedra de Moisés, al oírlo decían, este no echa los demonios, sino ¿por quién? Beelzebú, príncipe de los demonios. Entonces, cuando ellos vieron ese milagro, ellos dijeron, eso no es un milagro de Dios, eso es un milagro de Satanás. ¿Sí? Dijeron, ese no cerró al ciego y al mudo, sino es un milagro que hizo a través del diablo. Él no conoce la Torá, la palabra de Dios. Sabiendo Jesús, ¿sí?, los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Él les estaba mostrando la verdad y ellos se opusieron a esa verdad, ¿sí?, y se dividieron. Y cuando entra la división no hay progreso, lo dice el Señor Jesucristo. Eso es uno de los ataques del diablo, dividir los matrimonios, dividir las ciudades, dividir las cosas para que no haya unidad. Perdón, les muestro aquí una cosa. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Les está haciendo Señor Jesús una reflexión. Y si yo echo por fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echáis vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Ya les explico qué significa esto. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mañana vamos a ver un tema en Éxodo. Cuando ustedes lean Éxodo, la única plaga en donde ellos no pueden imitar lo mismo los hechiceros es la plaga de los piojos. Y los hechiceros, cuando Moisés hace lo que Dios le manda y el polvo se vuelve piojos, ellos dicen, eso no se puede hacer porque eso es el dedo de Dios. Es donde Satanás dice, yo ahí no puedo tener un milagro creativo. Mañana lo vamos a ver, no me voy por allá porque si no empiezo a mostrarles otra cosa que es súper interesante. Pues el Señor le dice, mire, si yo estoy echando fuera a ellos es porque el dedo de Dios, el reino de Dios, aquí no está hablando del reino de los cielos, que son dos cosas totalmente diferentes. El reino de Dios y el reino de los cielos es confundido como si fueran... El reino de Dios es espiritual y poderoso y contiene el reino de los cielos. Le dice, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? ¿Qué significa eso? Él le dice, mire, la ceguera que tienen ustedes y que tenía ese hombre y la mudez que tienen no solo son por los pecados de él, sino porque hay un hombre fuerte, refiriéndose a Satanás, que ha implicado que al hombre se le ha cegado el entendimiento. Ahorita lo vemos en la palabra de Dios. Dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. No existen, para que se metan eso en la cabeza, no existen muchos bandos y Dios. Existe o con Dios o contra Él, ¿sí? Y Dios tiene una provisión única. La provisión de Dios se llama Jesucristo. No son santos, no son apóstoles, no es la Virgen, no son las caminatas a Monserrate o las bajadas y los sacrificios. El único sacrificio y justicia que Dios acepta para Él es Cristo Jesús, no hay otro, ¿sí? Juan 14:6 es radical, léanselo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesús. Entonces, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas el que blasfema contra el Espíritu no le será perdonado. ¿Qué es lo único que no se perdona? Que Dios venga a perdonarlo a usted y usted diga que eso no existe. Que usted le dé las atribuciones a que eso que le está diciendo es diabólico. Es lo único que no... ¿Por qué no se perdona? Porque después de haberle mostrado a usted, como lo decía Hebreos,
la sangre redentora de alguien que la dio por usted gratuitamente, usted la pisotea. Si usted pisotea eso, ya no hay nada que lo salve. Por eso le dice, es horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo, porque Él vino a dar la vida. Cuando usted lee Juan 3, 16, 17, 18 y 19, usted encuentra que de tal manera Dios al mundo, que Jesús es enviado para que el mundo no sea condenado. Pero empieza un cambio. Dice, la luz vino y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Cuando el Señor, que era la luz, vino a mostrarse la luz, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y dice, y nadie viene a la luz sabiendo que sus obras son malas para que no sean descubiertas. Los fariseos sabían que Él tenía la razón, pero ellos amaron más sus tinieblas, amaron más ser reconocidos, amaron más que decir, Señor, sí tengo pecados y necesito que tú los perdones. Mi justicia no es la que tuya. Yo necesito la justicia tuya, el perdón tuyo, el amor tuyo para salvarnos. ¿Cuál es la promesa de Dios? Promesa de Dios, primera carta de Juan. Primera carta de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 1 a 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que ¿qué? Que no peques. ¿Qué significa eso? El apóstol Juan le está diciendo, ustedes van a pecar. ¿Sí? Ustedes van a pecar. El hecho de tratar de vivir uno en justicia, decir yo no peco, es una mentira. Y lo hace mentiroso a él, ahorita lo vemos. Dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué pasa? Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Él es nuestra justicia. Él es nuestro abogado. Es el que sabe que nosotros de alguna manera, como dicen por ahí, la vamos a regar. Como dice el Señor, de alguna manera se nos va a olvidar. Y Él dice, Él es el abogado que nos va a tener. Y Él es que la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso cuando el Señor venga a juzgar al mundo, nadie le va a poder decir nada. Porque Él es la propiciación para todos los pecados de todo el mundo. Y en esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos los mandamientos. Esto es supremamente importante porque es la parte en la cual ustedes, el Señor los hace y los reconoce. El sello del Espíritu Santo hace que produzca algo, ahorita lo vamos a ver, que ustedes mantengan en la vid. ¿Sí? Acuérdense que dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, permaneced en mí porque fuera de mí nada podéis hacer. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es que mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda, ¿qué? Su palabra. El que guarda su palabra. En este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Y por eso sabemos que estamos en él. ¿Cuál es la razón de usted saber que es salvo? Que guarda su palabra. Segundo, que el amor de Dios se perfecciona en usted. ¿Cuál es el amor de Dios? De tal manera amó Dios al mundo, que envió a ¿quién? A Jesucristo, su único hijo. Su único, no hay más hijos. Su único hijo, nuestro Señor. Para que el mundo por él sea ¿qué? Salvo. ¿En qué sabemos que se ha perfeccionado? Que Él está en nosotros, que el amor de Dios es este. ¿Por qué? Porque guardamos su palabra. El Señor Jesús es el verbo. Dice, el que dice que permanece en Él debe, que es lo que decía ahorita el pastor Ariel, debe andar como Él anduvo. La plenitud y el trabajo del Señor se debe dar en eso. Dice, hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. Y este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, es el verdadero en él y vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El Señor Jesús alumbra los corazones. No volver aquí porque quiero mostrarles una cosa acerca de esto. Sí entienden pero el que guarda su palabra, miren lo siguiente. Todos los que quieren llegar y decir, Señor, yo me quiero ir,
cuando estas cosas se pongan terribles. Le está hablando a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia significa la iglesia que ama a su hermano. Entonces la iglesia de Filadelfia escribe así, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra y cierra ninguno abre. Él dice que él conoce las obras de nosotros. O sea, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Juan 10, el Señor Jesús es la puerta, la cual nadie puede cerrar. Nadie puede cerrarle a otra persona la salvación de Cristo, porque la salvación de Cristo depende de Cristo y usted. El único que puede cerrarse esa puerta o negarse a entrar es usted mismo, nadie más. Es algo personal, es algo que no depende ni a la iglesia que va usted, ni al sacerdote que es su amigo, ni al pastor, ni al predicador, ni a su vecino, ni que porque su mamá o porque su papá fueron, o porque eso depende de usted solamente y de él. La salvación es una relación entre Cristo y usted. A quien Dios amó y mandó al mundo para que sea salvo por él es Cristo, nadie más. Abájense de esa nube. Y él dice aquí, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado. ¿Qué ha hecho esa iglesia? Ha guardado la palabra. ¿Qué decía en la primera carta de Juan, en el 2, el capítulo 2? Dice: por cuanto has guardado la palabra. Dice: y no has negado mi nombre. Fíjense en el 10, que es el que le quiero mostrar. Dice: por cuanto has guardado, ¿qué? La palabra de mi paciencia, yo te encargaré también de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Esa es una promesa en donde el Señor le está diciendo: todo el mundo va a pasar por una prueba grande, pero por cuanto usted ha guardado la palabra, ha amado a su hermano, ha hecho las cosas, el día de la prueba yo lo voy a guardar. Y es la relación de lo que veíamos acerca del arrebatamiento. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Él dice: los que hayamos quedado, los que hayamos muerto en Cristo, cuando Él venga, Él va a llamar. Y si uno escucha su voz, uno sube directamente con Él a encontrarse. Él promete que Él va a guardar cuando la hora de la prueba vaya a probar este mundo. ¿Por qué razón? Porque usted guardó la palabra de amor que Él le dio, porque usted no menospreció ni oyó su palabra. Hollar, no es de oír, hollar, de despreciar, llamarla por cosas vanas. Yo quiero dejarlo acá porque el tema es muy largo y faltan muchas cosas, pero entiendan una cosa: la salvación depende de Cristo, ¿sí? Y Él no se bajó de la cruz por amor a cada uno de nosotros. Pero si ustedes le dan la espalda de forma hipócrita, significa que nunca recibieron ese amor tan grande. Pero los que lo han recibido, el Señor los ha sellado, ¿sí? Y uno, ¿cómo sabe que es salvo? Porque el Espíritu mismo dice interiormente a nuestros espíritus: Señor, qué salvación tan grande. Y eso le enseña a uno a caminar correctamente. Uno se santifica estando junto a Él, apartado para Él. Uno no se santifica tratando de hacer esfuerzos, porque si no van a encontrar lo del apóstol Pablo, va a encontrar diciendo: ah, miserable de mí, todo lo que quiero hacer bueno no lo hago y todo eso malo lo hago. Él dice: ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Es la respuesta y es la salvación. No hay más. Que la salvación se pierde, no, la salvación es imposible perderla. ¿Sí? No se puede perder porque depende de Él. Pero ustedes no pueden decir que perdieron algo que nunca tuvieron. Si ustedes la tienen y confían en Él, eso nunca se puede perder. Porque el que hizo la buena obra, recuerden eso, Filipenses 1, ¿sí? en el versículo 6, el que empezó la buena obra en vosotros, la culminará, la finalizará, hasta que Él llegue. Cuando Él llegue, todas las cosas van a tomar forma. Él dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es el día del arrebatamiento. Él va a perfeccionar a los creyentes y va a perfeccionar esa obra. Esa obra solo se perfecciona cuando usted está vivo. El Señor no lo va a perfeccionar cuando se muere y usted dice: no, ya en la muerte, pues, acuérdese, en Lucas 16,
El evangelista más profundo y convencido de todos fue el rico. Cuando bajó y probó el infierno, dijo: yo me devuelvo a predicarle a mis hermanos para que no vengan acá. ¿Por qué no lo hizo en vida? La única forma de escoger la vida es estando vivos y haciéndole, diciéndole a Dios: Señor, tú eres la vida y te escojo ahora. Algo que no voy a compartir hoy, que es muy profundo, que hoy me lo ponía el Señor, lo comparto mañana, es acerca de lo que estamos pasando ahorita, los tiempos, pero es un tiempo donde uno debe arrepentirse, uno debe decirle: Señor, en verdad he caminado y he tomado caminos que me han conducido lejos de ti, mis pies han andado como los pies del hijo pródigo. Léanse en el hijo pródigo, Lucas 15, que ustedes van a encontrar que en medio de la locura uno se despierta, la locura no dura para siempre. Y si hay un Dios amoroso que ahorita nos puede perdonar, que ahorita nos puede resguardar, que le puede dar sentido a la vida, tantas cosas que hicimos tan mal, Él las cambió, nos amó, nos restableció y nos perdonó. Yo les digo,